en esta segunda entrada no sé cuántos son, pero que todo bien y que anden bien. Ahora vamos a explicar un ejercicio para, bueno, los que acaban de entrar. Estamos hablando de el equilibrio en el modelo ISLM. Ahí ustedes están viendo el ejercicio 4. Este ejercicio creo que está en la guía de trabajos prácticos. Y lo que pide el ejercicio práctico es ver la efectividad de la política fiscal, ¿no? Dada esas tres combinaciones y explicar luego la ordenación. Es decir, cuando dice explicar la ordenación es ordenar, no sé, de 1, 2 a 3, en qué caso, digamos, la política fiscal es más efectiva en cuanto, digamos, a la variación del producto, es decir, cuando se toma una medida de política fiscal, qué impacto tiene realmente en el incremento en el PBI. Entonces, bueno, si de acuerdo a las opciones que tiene ahí, usted toma determinada opción y esa opción no es más efectiva que la otra, bueno, ordene desde la más efectiva a la menos efectiva. Entonces, la efectividad está analizada a partir de si aumentamos el gasto público o las transferencias. ¿Cuánto aumenta el ingreso en la economía? Bueno, ustedes han visto que con el efecto crowding out o digamos, o amortiguación del producto a causa de la variación en la tasa de interés, del aumento de la tasa de interés ante un incremento en la política fiscal, en algunos casos, dependiendo de la forma de la curva LM, hace que una determinada política fiscal expansiva tenga tanto o más efecto en el producto, dependiendo, digamos, de la pendiente de la curva LM. Por lo tanto, eso es lo que hay que ver en este ejercicio en el punto A. Pero acá en realidad no habla de que se incrementa el gasto, las transferencias o disminuyen los impuestos, sino que da esas tres combinaciones, ¿no? Y en realidad me pide que analicemos de acuerdo al formato que tienen cada combinación, la curva ISLM, en donde eventualmente, digamos, una política fiscal sería más efectiva si, por ejemplo, aumentar el gasto público. Bueno, veamos. Cuando aumenta el gasto público, cuando tenemos una curva IS con pendiente negativa, ¿no? Habrá que ver eventualmente si un incremento en el gasto público, o sea, un incremento en el gasto público me va a incrementar el ingreso ceteris paribus, ¿no? Sin duda, eso ya lo han visto ustedes en este modelo con precios fijos y demás. Pero habría que ver, a partir, digamos, de la forma que tiene la curva LM, cómo ese incremento en el producto puede liberar fondos, digamos, a través del valor de la tasa de interés, puede liberar fondos monetarios para que esos fondos monetarios vayan, digamos, a cubrir todas las transacciones que implica el incremento del producto. En otras palabras, lo que me pide a mí es ver la pendiente de la curva LM, ¿no? Cuando tengo una pendiente IS de tipo negativo, porque fíjense que en los tres conjuntos acá, yo tengo una curva IS que es igual, de pendiente negativa, ¿no? Entonces, habría que ver, el incremento del gasto público me va a incrementar el producto, pero habría que ver cuánto, como les digo, cuánto dinero se libera ante este incremento en el gasto público a partir del valor de la tasa de interés para hacer frente a ese incremento en el producto con las transacciones necesarias para realizar. En otras palabras, la pendiente del LM. Entonces, podríamos dibujar la curva IS teniendo en cuenta, digamos, los puntos de corte en los tres casos y ver, digamos, qué pasa con la efectividad, dónde aumenta más eventualmente el producto si hay un incremento del gasto público, por ejemplo. Pero claro, habría que partir de las condiciones iniciales. Entonces, la IS en esos tres casos es la misma. Si yo las dibujo en el conjunto 1, 2 y 3, ¿no?
sacando la expresión de la tasa de interés en función del ingreso, que no lo hice ahí, pero lo vamos a hacer aproximado acá en el gráfico, me da una curva IS que es igual en los tres casos, ¿no? Entonces la dibujo. Ahora le ponemos los puntos de corte a los ejes. Entonces tenemos la misma curva IS en todos los casos. Bueno, los puntos notables acá, si no me equivoco, ustedes después lo pueden corroborar, es 0,65. Y acá abajo es el ingreso 650. Bueno, para las tres es la misma, ¿no? Para las otras no la voy a poner. Bueno, entonces, habrá que ver acá, en realidad, si ustedes tienen un incremento en el gasto público o en las transferencias, la curva IS se va a desplazar, digamos, hacia la derecha, ¿no? Habrá que ver qué pasa con el ingreso de equilibrio, teniendo en cuenta, digamos, las distintas opciones de la LM. Un segundo, aunque nos demoremos, pero hagamos bien los gráficos. Bien, bueno, entonces habrá que ver acá qué pasa con la curva LM en los tres casos, ¿no? Vamos al caso 1. En el caso 1, fíjense en ustedes, acá en realidad ya no voy a hacer puntos notables para ir de algún modo un poco más rápido. En el caso 1, está bien que la LM no está en el formato tasa de interés producto, no lo está en ninguno de los tres casos. Entonces, para graficarla de forma aproximada, para verlo mejor al gráfico, habría que hacer esa transformación primero. Pero tengan en cuenta algo, ¿no? Por supuesto, en este caso, digamos, la LM en el conjunto 1 y en el conjunto 2, digamos, tiene como 500 parámetros de ordenada, después hay que ver la ordenada negativa y todo lo demás. Pero lo que va a interesar acá, a ver si queda claro, es la pendiente de la curva LM. ¿Qué tan vertical o qué tan horizontal es para lo que queremos analizar? Y ahora les muestro por qué. Ahora, para ver qué tan vertical y qué tan horizontal o qué tan horizontal es, nos hace falta, digamos, clave el parámetro H de la demanda de dinero. Es decir, la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Es clave eso porque en realidad en la pendiente de la curva LM, el H está en el denominador. Por lo tanto, cuando ese H sea cada vez más grande, la pendiente de la curva LM va a ser más horizontal. Y cuando el H sea más pequeño, la pendiente de la curva LM va a ser cada vez más horizontal. Entonces analicemos de forma aproximada. El valor de H es este que está acá, al lado de la tasa de interés. Acá, ¿cuánto es? 500. Acá, ¿cuánto es? 0, porque no hay tasa de interés. Y acá es 100. Por lo tanto, diremos que si yo a 1 lo divido en 500, tengo una pendiente LM, por ejemplo, que es más horizontal que la del conjunto 3, porque en el conjunto 3 iría un H de 100, por lo tanto, esa división me daría un poco más grande que dividir 1 en 500. Por lo tanto, la LM del conjunto 1 es más horizontal que la LM del conjunto 3, ¿no? Y la del conjunto 2 es completamente vertical, fíjense, porque acá en realidad están dividiendo 1 en el parámetro H, y acá, en realidad, la demanda de dinero no depende de la tasa de interés, o sea que H es 0. Por lo tanto, es la curva LM del caso clásico, ¿no? Entonces, graficando aproximadamente la LM en cuanto a pendientes en cada uno de los casos, diremos que la LM en el primer caso tiene este formato, ¿no? En el tercer caso, que es un poco más pronunciada la pendiente, la podemos hacer este otro. Bien. Y en el caso 2, bueno, tenemos una curva LM completamente vertical, ¿no?
Bien, entonces ahora analizamos. Bueno, ustedes ya pueden ir pensando qué ocurre en cada caso si la curva IS se desplaza hacia la derecha, ¿no? Estamos viendo efectividad de la política fiscal. Bueno, probablemente alcancemos a ver este ejercicio, porque ya faltan 7 minutos, pero bueno, de todos modos seguimos con esto mañana. Aunque esto lo terminamos hoy, ¿no? Después viene un ejercicio. Entonces, más o menos, de forma aproximada, digo de forma aproximada porque no están los puntos de corte, ¿no? De la curva LM, pero en este caso podemos poner que en el caso de que es completamente vertical, acá es a un ingreso de 500, ¿no? Bueno, lo que dice acá, fíjense, en cuando la tasa de interés es cero, ¿cuánto es el ingreso? 500. Bueno, entonces, fíjense que si la curva LM, la curva IS se desplaza, ¿no? Hacia la derecha, son distintos los análisis. Veamos, con respecto al producto, ¿no? Al producto de equilibrio. Vamos a hacer el mismo desplazamiento. El desplazamiento proporcional, ¿no? Por eso fíjense que yo lo hago paralelo en la misma magnitud o proporción en los tres gráficos. Empecemos a ver. Bueno, fíjense. ¿A dónde aumenta más el producto en estos tres desplazamientos dependiendo de la pendiente? ¿A dónde es más efectiva la política fiscal dependiendo, digamos, la pendiente de cada curva LM, ¿no? Bueno, tenemos, bueno, quiero dejárselos bien hechos porque esto en realidad después como lo voy a subir al campus, para que lo tengan, aunque nos demoremos un poco, para que lo tengan bien, ¿no? Bueno, en el caso 1, fíjense, acá no voy a hacer las magnitudes del cambio del ingreso de equilibrio porque ustedes lo pueden apreciar tranquilamente de forma gráfica. Podemos decir de entrada de que la política, eso sin ningún lugar a dudas, ¿no? Que la política, la efectividad de la política fiscal para incrementar el producto, es decir, un incremento del gasto público, de las transferencias, es completamente nula en el conjunto 2. Porque en el conjunto 2, probablemente a causa de que se incrementa tanto la tasa de interés, que la gente va a tener, digamos, una propensión muy alta a poner la plata en plazo fijo, ¿no? Por ejemplo, en el caso 2, que no va a liberar esos fondos para hacer frente al incremento del producto. Por lo tanto, si hay una situación como la del conjunto 2, la política fiscal es completamente inefectiva. No logra aumentar el producto absolutamente en nada a causa del desplazamiento de la tasa. El desplazamiento, si quiero, el crowding out es total, ¿no? Es decir, no tiene efecto sobre la inversión. Por lo tanto, si hay que ordenar desde, digamos, en qué sentido la política fiscal es más efectiva teniendo en cuenta la forma de la curva LM, podemos decir que esta tiene el orden 3, ¿no? O sea que yo puedo decir repuesta, 2 puntos. Bueno, vamos a ir viendo la ordenación del conjunto 2 queda para el final, ¿no? En cuanto a efectividad. Al final. Entonces esto sería, es digamos, el peor caso en de los dibujados de la efectividad de la política fiscal, porque ahí no aumenta absolutamente nada el producto. Ahora, hay que comparar el 1 y el 3 para ver, en ambos aumenta el producto, pero fíjense en que proporcionalmente y de forma gráfica, creo que lo van a alcanzar a ver, en el conjunto 1, el incremento en el producto de equilibrio es mayor que en el conjunto 3. La proporción, digamos, en que se incrementa el ingreso, si bien no lo voy a poner, digamos, en el eje,